Muy buenas tardes, es un placer volver a Sevilla después de 8 años. Y hoy queríamos hacer un fresco de la situación nacional e internacional y del mundo que nos rodea. Estamos acostumbrados a recibir constantemente noticias, WhatsApps, videoclips pesimistas, con malas noticias, con catástrofes y con conspiraciones posibles, reales o inventadas. Hay conspiraciones que siempre han existido y hay conspiranoicos que en todo ven una conspiración. No me voy a entretener aquí en si existen los chemtrails o los aviones nos están fumigando para envenenarnos, porque no lo sé. Haría falta un equipo científico honesto que discutiera si son estelas de los reactores o son otra cosa. Tampoco me voy a entretener aquí a si el hecho de que el gobierno destruya algunos pantanos viejos va a suponer pasarse en el futuro, porque hacen falta también científicos que nos informen de si esos pantanos realmente son indispensables para nuestra vida y para poder beber agua. No me voy a entretener aquí en teorías sobre marcianos, sobre personajes extraterrestres que vienen a dominar. Voy a intentar exponer lo que muchos de vosotros sabéis, que son las cosas reales. En lo que a política nacional se refiere, ¿qué puede deciros que no sepáis ya? La criminalidad aumenta galopantemente en todas las grandes ciudades españolas. Esto es un hecho. En Barcelona mismo, los menas son protagonistas de la mayor parte de las violaciones de mujeres que tienen lugar. Lo afirma la policía, lo afirman las estadísticas y los medios de comunicación lo difuminan sin mencionar el origen cultural de este enriquecimiento extranjero. La clase media española se viene abajo, se proletariza, porque los sueldos ya no llegan a final de año y no llegan a final de mes. Antes podías ir a un supermercado con 50 euros a la semana, ahora ya son 80 euros, no sales pagando menos. Los sueldos no llegan, la gente joven no puede afrontar una hipoteca ni un alquiler. Harían falta como mínimo 2 sueldos para que uno de ellos se dedicase plenamente al alquiler, con lo cual una mamá, una novia, una esposa no puede dedicarse a esos hijos que ya no tienen. El índice de natalidad español está por los suelos, es el país europeo con el índice demográfico más bajo y el peor de la historia española. Pero todos estos temas, incluidos las rebeliones de esas 17 autonomías que forman la nación española, la corrupción de los sindicatos financiados por el gobierno, sindicatos de langosta y calamares o langostinos. No puedo explicaros lo que ya sabéis como que es que crece el número de funcionarios, de secretarios de ministerios, de automóviles oficiales, pero tienen que subirnos los impuestos porque si no, no pueden pagar la sanidad. Todo esto ya lo dicen, aceptémoslo, comunistas honestos como Tamames recientemente en televisión, o Alberto Vaquero, un comunista joven que también defiende ya estas posturas. La nación española se viene abajo, hay que hacer algo. Son pocos, pero también en la izquierda clásica hay personas que piensan y si son honestas reaccionan ante estos problemas. Pero los problemas que nos rodean, cual monstruo que en el bosque está a punto de atacarnos, son mucho más graves. El primero es que, como dijo el maestro Buela, argentino, la política ha cedido el paso a la economía como nuevo medio de dominación. La política ya no tiene nada que decir. Ahora es la economía y aquellos que poseen el dinero, en mayúsculas, quienes dan sentido a los acontecimientos y a los hechos que tienen lugar. La política no es ya sino la servidora de la economía y del dinero.
el primer problema, tenemos que rebelarnos y no someternos a este hecho. No puede ser que el dinero internacional, el gran dinero, domine el destino de nuestros pueblos y que la política no tenga ya nada que decir. Y además de la política, también se persigue la historia. Está prácticamente prohibido conocer la historia real. Primero una ley de memoria histórica, ahora ya una ley de memoria democrática, que pretenden en realidad que no conozcas ninguna otra historia más que la oficial, que además de oficial es falsa. Que no exista el debate, que no se plantee la discusión entre profesionales de la historia. Pero esto no es nuevo. Esto se impuso ya en Nuremberg en 1945, cuando las potencias combatientes, que eran parte, juez y parte, dijeron: los que pierdan esta guerra van a ser los culpables. Los fiscales soviéticos acusaban a los soldados alemanes de la masacre de Katyn en Polonia, donde 15.000 oficiales polacos fueron ejecutados por las hordas de Beria y del KGB. Pero esa historia está prohibida. No puede ponerse en discusión. La prueba está en que estamos aquí presentando a un editor, a un librero que ha tenido ya 3 o 4 juicios. He conocido las 3 prisiones importantes de Barcelona: La Roca, Brians, La Modelo, y he conocido 3 o 4 prisiones en Austria: Klagenfurt, Viena, Steyr, solo por publicar libros, por hablar de historia, por ofrecer otro punto de vista histórico. Y al final de este año tenemos un gran juicio contra 4 acusados, yo, el editor y mis colaboradores, por un supuesto delito de odio. Delito de odio por publicar libros como el de Abdallah Melawi, donde explica lo que él vivió en la prisión de Spandau, y otros muchos personajes que han sido testigos de la historia de primera mano. El historiador auténtico, el historiador revolucionario, como el inventor, es aquel que discute los dogmas de su tiempo. Fue así con Kepler, fue así con Copérnico, y es así hoy en día con los historiadores revisionistas. Pero la historia ha sido puesta bajo la bota de la corrección política. No puedes creer otra historia que la oficial. De modo que hemos de rebelarnos contra una dirección política internacional que supedita a la política nacional. Hemos de rebelarnos contra una visión de la historia maniquea, como la damnatio memoriae, ¿no? Sabéis que en la Roma clásica, cuando un emperador llegaba al poder, si el anterior no era de su gusto, simplemente se eliminaba su nombre de todos los monumentos y de todas las placas. Así en Egipto, y así están haciendo ¿quiénes? Los socialistas del gobierno, con todos los caídos, víctimas y fusilados del otro bando. ¿Dónde está el deseo real de entendimiento, de unir al pueblo español, de borrar las heridas? No lo veo, porque no quieren saber nada de la versión de los demás, solo quieren imponer la propia. Y luego, lo más importante, la política mundial actual está enfocada claramente a la idea de destruir las naciones, acabar con las naciones tal como las conocemos. El Estado-nación, conformado por un pueblo, una cultura y una lengua determinada, que protege a ese pueblo, que protege esa cultura y que protege esta nación. Los que estéis en los foros de Telegram, de WhatsApp y por Internet, sabéis que existe el Foro Económico de Davos, y eso no es conspiranoia. No es una teoría, son documentos que ellos ofrecen al público y donde ponen las cartas boca arriba. Pretenden disolver las naciones y unificarnos con un gobierno único mundial. Y este Foro Económico de Davos reúne a lo mejor y más granado de la política,
a lo más potente del mundo de la industria, a lo más importante del mundo de las finanzas y de la economía, a los medios de comunicación, y educan una nueva élite de jóvenes líderes. Así lo explican. Líderes como el presidente, el primer ministro canadiense, la primera ministra de Nueva Zelanda o Australia, nuestro primer ministro español. Jóvenes líderes que no discuten dicha globalización y que se adaptan a los deseos del Foro Económico Mundial. Es también problemático darse cuenta que puede ponerse en entredicho nuestra salud. Y digo puede ponerse porque si no eres científico y no estás en el mundo de la medicina, solo juzgas en base a documentación de segunda mano. Todo el mundo sabe que hay enfermedades que han existido siempre, que existen y que siempre existirán, y que la lucha de la humanidad contra esa enfermedad, esas epidemias, es una lucha heroica. La gente moría de tifus, la gente moría de malaria, la gente moría de enfermedades que hoy parecen niñerías, viruela mismo, ¿verdad? Ha sido un éxito de la lucha humana contra la enfermedad que hoy en día podamos tener en cada rincón de Sevilla, en cada rincón de Barcelona, Madrid o Valencia, un CAP, un centro de atención primaria, y unos hospitales que nos atienden. Pero también es verdad que la medicina, la industria farmacéutica y los grandes promotores, sobre todo en la Organización Mundial de la Salud, las campañas sanitarias, están en manos de muy pocos. Están en manos de grandes empresas farmacéuticas y de grandes poderes financieros y de grandes millonarios que deciden lo que es bueno o malo para nuestra salud. ¿Ese es un problema? Bueno, en Estados Unidos se sabe que existen los lobbies, es sabido y es legal y es aceptado. Simplemente tú tienes que ir con cuidado de saber quién es ese lobby y qué pretenden. En Europa no es tan fácil, ¿no? Hay unos lobbies que presionan sobre la Organización Mundial de la Salud para vender millones de vacunas, buenas o malas, yo no lo sé. Medicinas, buenas o malas, tampoco lo sé. Pero hay una documentación histórica a lo largo del tiempo donde, como mínimo, han metido la pata. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, después de estos 2 años de pandemia que tuvimos en 2022, 2021, 2022, pretende unificar el poder de decisión sobre la salud y las medidas a tomar en todas las naciones. Ya no es el Ministerio de Sanidad español, inglés, británico, finlandés, de Kenia o de Japón quien va a decidir, sino un tratado que habrá de firmarse en abril-mayo de 2024, vinculante, donde las naciones pasan a la Organización Mundial de la Salud la decisión cuándo declarar una enfermedad, cuándo declarar una pandemia, qué medicina puede usarse contra esa pandemia y qué medidas tomar con la población. Todo en este mundo puede ser bueno o malo, pero como somos perro viejo podemos sospechar que ese poder acumulado en una cúspide, donde elecciones democráticas o la voz popular no tendrán nada que decir y nada que hacer, es altamente peligroso. Alguien en la Organización Mundial de la Salud puede ser presionado. Le regalan un viaje a las Bahamas, un reloj de 60.000 euros, un buen dinero en una cuenta en Luxemburgo, y es fácil que ese funcionario firme los deseos de la industria farmacéutica. Eso es así. La gente trabaja, pero quiere ganarse la vida, y si puede, pues se la gana, ¿no? Hay que ser muy honesto para ocupar cargos públicos, para ser funcionarios, y máximo a ese nivel. De modo que ese poder económico internacional pone en peligro nuestra propia salud. Pero no acaba ahí todo. La Organización del Fondo Económico Mundial opina que dado que existe un calentamiento global, y aquí, repito, yo no soy científico, pero hay versiones discutidas y discutibles. Hoy mismo discutí con un médico especializado en estudiar sobre estas cuestiones.
aquí hay científicos en España, la AEMET, la Agencia Española de Meteorología, que dice que entre el año 1980 a 2022 el índice de pluviometría en España ha sido el mismo, 6,87 mililitros por metro. Bueno, pero es que dicen que no hay agua, que no llueve, que hay sequía. Sí, pero ya los romanos sabían que España era un país árido y construyeron acueductos. Ya los árabes sabían que España era un país árido y construyeron aljibes. Ya Franco sabía que España era un país árido y acabaron llamándole Paco Pantanos. Y ahora el gobierno socialista destruye presas, embalses y pantanos. Quizá con esto solucionen la sequía, yo no lo sé, pero es altamente sospechoso. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que efectivamente hay otros científicos que dicen los glaciares se funden, los mares crecen de altitud, la sequía se ve en lagos que desaparecen, en ríos que llevan menor caudal. Es cierto, pasamos calor aquí en Sevilla en mayo. La pregunta decisiva no era así hace 10.000 años, hace 5.000, hace 3.000. Hay geólogos que afirman que el estudio de la Tierra, de los minerales, de los estratos, de los glaciares, confirman que han habido sequías como esta mucho antes. A nosotros nos falta la perspectiva del tiempo. Tenemos la información de la AEMET y de otros ingenieros meteorólogos que dicen desde el año 80 a 2023, en estos 43 años, la pluviometría no ha cambiado. Un año más, un año menos, pero eso no ha cambiado. Otros dicen, bueno, pero es que hubo el Gloria, y ha habido grandes tormentas que han destruido pueblos y casas. Y dice, sí, pero hace 20 años también las hubo, y hace 30, y hace 40. Pero entonces es causa de la emergencia climática. No, porque si ya pasó no es nuevo. Es una cosa que ya ha ocurrido varias veces, además. Y ya digo que yo no me posiciono porque no soy científico climatológico, pero tengo el deber de informarme de ambas partes y de pensar, ¿es posible que lo que pretendan es meternos miedo? Porque nos han metido miedo con la pandemia, moriríamos todos en aquella pandemia. Y nos encerraron en nuestras casas, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Cuando acabó la pandemia dijeron, uy, ahora tenéis que tener miedo de las tormentas, del cambio climático en lo que tendrá lugar. Hoy, este año, es miedo a la sequía y a la falta de agua. Yo recuerdo desde pequeñito, vivía en Baeza, en Jaén, cada año había problemas de agua en verano. Es decir, ¿es esto una novedad o no lo es? No lo sabemos, pero como personas interesadas en la historia, en la política y en la sociedad, tenemos el deber y la misión de informarnos y de dilucidar, de discriminar, que está tan mal visto. No discrimines. ¿Cómo que no discrimines? Discriminar es el primer paso para conocer. Decían las abuelas, que no te den gato por liebre, porque en la guerra no había liebres para la paella y desaparecían los gatos de las calles. Pues tú tenías que discriminar. Lo que me ha puesto aquí en la paella es gato o es liebre. Hay que discriminar. Lo que nos dice la tele no necesariamente es cierto. Lo que nos dicen los ministros del gobierno no necesariamente es cierto. Y que lo que nos digan los científicos hay que sopesarlo. Todas las partes. Sospecha número 1. Y miedo, nuevamente. No tendremos agua. Pero es curioso que lo que pretenden justamente es prohibir a los campesinos y a las personas individuales. En mi pueblo las casas suelen tener todo su pozo. Está prohibido sacar agua del pozo. Digo, pero si es mi pozo, es mi casa y esto está aquí desde la época de mis abuelos. No puede usted sacar agua del pozo. Tiene que ir a comprarla al súper y botellas de plástico. Y eso, los campesinos no pueden coger agua de los embalses y los pantanos porque igual se acaba. Pero ¿qué está manipulando la legislación europea? Que el agua quede en manos de muy pocos y que esos pagos sean grandes internacionales. De forma que al final tendrás que pagar un canon para poder usar el agua de toda la vida, el agua de la población, el agua de tu país. Si en la Edad Media le dicen a uno que ha de pagar por el agua, los árboles estarían llenos de gente colgada. Hoy en día está mal visto, afortunadamente, y está mal visto incluso decirlo.
Pero la reacción natural de una población ante alguien que le pretende cercenar del derecho del agua, ¿cuál sería? Y esto es exactamente lo que está ocurriendo. La legislación de Bruselas pretende solo algunas grandes compañías tendrán derecho de agricultura. En Holanda, según deseos de Bruselas, el Rutte, su primer ministro, quiere aniquilar 3.000 granjas de vacuno. 3.000 granjas. Es decir, la autonomía alimentaria de los europeos. Pensar que Holanda es el país productor agrícola más eficaz de toda Europa, da de comer a Europa, ese pequeño país. 3.000 granjas de vacuno. La excusa es que las vacas, pues bueno, crean gases nocivos para la salud. Las vacas han estado siempre ahí. Y además, en ese país minúsculo, casualmente hay 200 zonas protegidas. ¡200 zonas protegidas! Claro, se olvidan añadir que si no fuera por esos campesinos holandeses que con esfuerzo y tenacidad y trabajo ganaron grandes cantidades de terreno al mar, no habría zonas protegidas. ¿Qué haremos cuando no tengas derecho al agua y hayan aniquilado la posibilidad de tu autarquía alimentaria? Comer insectos, porque es lo que pretenden ahora. Serás feliz, decía de Prada hace poco, serás feliz porque irás en patinete. Y el gobierno te dice, qué bien que vas en patinete, eres ecologista, no. Vas en patinete porque no te puedes permitir un coche, es así. Y comes insectos porque no te puedes permitir un entrecot, y lo dicen vegetariano. A fin de cuentas, pues, eso sí, tendrán internet, pero vivirás en un nicho, en un pequeño apartamento, seguramente compartido, porque no puedes pagar el alquiler. Solterón, con barriguita, más solo que la una, sin novia, sin componer, sin esposa y sin niños, con patinete comiendo pan de insectos en un nicho para 2 personas. Es así, ¿eh? No es un invento mío, lo describen claramente. Tenemos que rebelarnos. No te sometas a esa dictadura alimentaria, no te sometas a que controlen el agua que puedes beber, no te sometas a que decidan por ti la salud y qué puedes tomar para la salud. No deja de ser curioso que en muchos países europeos las herboristerías están perseguidas. Yo no sé, nunca he sido herborista, qué eficacia tienen las hierbas naturales, pero es evidente que fue la primera medicina natural que los pueblos, por instinto, han ido recopilando a lo largo de la historia. Conocimiento y sabiduría de las bisabuelas que se está perdiendo. Porque las grandes multinacionales, los Rockefeller en primer plano, pretenden curarnos con la química. Hay algunos extractos de laboratorio que intentan imitar las plantas de naturaleza. Pero si tú utilizas la artemisa, que se cultiva en cualquier sitio para curar o prevenir alguna enfermedad, no vale nada. Si te lo venden en una cajita de Rocher, o de Pfizer, o de Moderna, el Estado o tú vais a pagar 30 o 40 euros. Otra vez negocio con la salud de las personas. Y el otro tema con el que pretenden controlarnos es el miedo a perder la paz. ¿Quién iba a decirnos en Europa que estaríamos en medio de una guerra mundial nuevamente? Porque eso y no otra cosa es la guerra de Ucrania. Es una guerra, primeramente, mística. El occidente colectivo, curiosamente, tiene unos servicios diplomáticos que por definición habrían de solventar los problemas con diplomacia. Solo hay que escucharles, quieren la guerra. Hay que escuchar a Borrell, quiere la guerra. La diplomacia europea quiere la guerra. ¿Dónde está la diplomacia? Para eso han estudiado la carrera. Es una guerra religiosa. Desde que está Zelensky en el poder, por cierto judío, un hombre del sistema occidental, corrupto, todo el mundo sabe en los gobiernos occidentales las casas, los millones, el dinero que ha exportado de su pobre país, las armas que ha vendido a terroristas internacionales, está aniquilando la iglesia ortodoxa en Ucrania. Pueblo con más fe que el ruso y el ucraniano, pocos había en el este de Europa. Prohíben las iglesias, queman las iglesias, derrumban las iglesias,
detienen a los monjes y a los sacerdotes. En pleno 2023, una guerra religiosa de nuevo. ¿Y por qué ese odio brutal contra la Rusia actual? Una Rusia que ya ha pasado del comunismo hace 40 años, que se ha modernizado, que se ha occidentalizado y que quería y quiere ser amiga de Occidente. Simplemente porque Rusia no comulga con ruedas de molino. No comulga con esta idea de privatizar el agua, privatizar la alimentación, privatizar la salud, ceder toda nuestra autoridad médica a una entidad internacional y, sobre todo, no cede con toda esa ideología destructiva de la familia. Porque el ataque brutal más importante que tiene lugar hoy en día es contra la familia. Cuando una sociedad, comentábamos hoy al mediodía, ya no tiene fe en un marido que cuide de su esposa, que cuide de sus hijos, que los eduque, que trabaje por ellos, que los alimente, esa sociedad está perdida. Porque además criminalizan al hombre y el hombre está acobardado. Yo es que si le echo un piropo a una chica guapa, me meten en prisión. Ahora tienes que ir por la calle y miras a un bombón y dices, yo no, estaba mirando otra cosa. Porque si te las miras, te pueden denunciar. Y casarse es heroico. Porque realmente la legislación está toda diseñada contra el hombre. Pero también contra la mujer. De hecho, ya no quieren hablar, estas feministas locas, de la leche materna. Hablan de leche humana, qué idiotez. De materna recuerda a la madre, y de eso se trata que no. Persona gestadora. ¿Cómo que persona gestadora? Es la madre. De matriz viene madre, no es persona gestadora, porque ahora puede ser un hombre que geste. Es absolutamente absurdo. Escuchaba hace poco a alguien como un vicepresidente de Coca-Cola, pero lo explicaba de una forma muy eficaz. Si yo te digo, yo hoy me siento niño. ¿Cómo que te sientes niño? Te vas a reír, usted ha pasado los 60 ya, ¿eh? No, que yo me siento niño. Tengo 5 años. Te ríes. Si te digo, yo es que me siento negro, pues vais a reír. Bueno, usted será del sur de España o del este de España, pero negro usted no es. No, pero yo es que me siento negro. Pero si ahora yo digo, me siento mujer, ya no os vais a reír. Porque está prohibido reírse de eso. No puedes reírte del tema. Nos han prohibido que tomemos como estupideces lo que son estupideces. Yo podría decir ahora claramente, dado que todo se trata de no la realidad biológica o la realidad experimental, sino de lo que yo me siento manco. ¿Cómo que te sientes manco? Me siento manco y usted me lo pone en el DNI, que soy manco, porque quiero aparcar en los aparcamientos para tullidos y que no me rayen el coche. Bueno, pero eso no puede ser así. Yo me siento manco. Me está usted discriminando. Yo me siento manco, hombre. O puedo decir, yo es que me siento de 8 años, entonces me voy a robar o matar a alguien, no soy menor de edad, ya no me podéis condenar. Os vais a reír, es una estupidez, pero es que es la misma estupidez. Tan estupidez como los 76 géneros sexuales que ha inventado el Ministerio de Igualdad. 76 géneros. Es que están como un cencerro. Y el problema es que se lo toman en serio y cobran y gastan 500 millones cada año en esas tonterías, ¿verdad? Esto forma parte también de la guerra contra las naciones, de la guerra contra los pueblos y de la guerra contra la familia. Pero lo peor y más terrible es la guerra contra los niños. Yo no me lo podía creer, lo oyes, lo escuchas, lo dicen. Mi abogado, uno de los 4 abogados que lleva nuestra defensa ante este macrojuicio que tendrá lugar a final de año contra Ediciones Ojeda y Librería Europa. Ha luchado por meter a sus hijos en el colegio alemán, colegio de élite, bueno, de calidad, pero es difícil entrar si no tienes antecedentes alemanes. Acaba de decirme que los ha sacado mano militar, porque su niña de 12 años entra a clase, el Ayuntamiento de Barcelona envía una comisión de locas, los profesores alemanes tienen que salir y les traen allí un peluche, que es un sexo femenino,
y les empiezan a hablar que puedes escoger ser chica o chico, a ver si te perviertes y aprendes a masturbarte, a que ellos lo hagan con ellos, que ellas lo hagan con ellas, que ¿cómo? Pero usted está mal de la cabeza. ¿Por qué es abogado? Si no sería puñetazos allí con alguien. Pero me lo han repetido de otros padres de otros colegios. Esto no es educación. Esto es perversión pura y dura de la infancia. Perversión de menores. La educación de los niños es cosa de los padres. En el colegio te pueden enseñar historia, matemáticas, física, medicina, geografía. Pero la educación moral es de los padres. Entonces viene la ministra y dice, no, pero los hijos no pertenecen a los padres. ¿Qué pasa? ¿Que le pertenecen a usted entonces? Ahí hay que rebelarse. No te sometas a la decadencia de tus hijos en los colegios y rebélate contra este sistema que pretende robar de su infancia. Todos vosotros habéis tenido una infancia y estoy convencido por vuestros rostros que una infancia sana, con unos padres normales, con una educación normal. Tú imagínate que con 9 años y más pequeños pasan libros y películas. Hay un peluche, un conejito, Bifi, creo que se llama. Han hecho 500 millones de ejemplares en todos los idiomas. Un conejito negro violando a un conejito blanco, un conejito blanco masturbando a un conejito no sé qué. Guarradas, pero guarradas para niños de 5 años. El que ha publicado este libro, el que lo ha escrito, el que lo ha financiado y el que lo envía a los colegios, tomar buena nota del nombre. Porque no estamos en la Edad Media. Pero los españoles somos bastante dejados. Pero cuando se nos hinchan las narices, acordaros del 711. Estaba el beato de Liébana ahí arriba, escribiendo un magnífico libro con el Apocalipsis de San Juan. Tenía que hacer la mano con unos dibujos preciosos. Y los moros habían llegado a Asturias y a las fronteras de Cantabria. Y nos costó 8 siglos, pero la armamos bien, ¿eh? Y luego se nos hincharon las narices en Lepanto. Eso sí, rezando el rosario, hora et labora y luchando para vencer al moro en Lepanto. Y luego en 1808 vino Napoleón y dijo, estos son 4 campesinos desarrapados. Menuda le armamos al pobre Napoleón. Tuvo que salir corriendo. Y en el 36 mataban a la oposición democrática del Parlamento, quemaban las iglesias, quemaban a los curos y a los españoles se les hincharon las narices. No os digo que salgáis a la calle, pero os digo que tenéis que rebelaros. No te sometas, porque de lo contrario, el enemigo tendrá las de ganar. Otro tema que se toman en serio contra nuestra libertad. Las ciudades de los 8 kilómetros. ¿Y eso qué es? Han decidido, han legislado para que las personas no salgan de unos 8 a 15 kilómetros del entorno donde vives. ¿No te suena esto? Suena a la pandemia. No podíamos salir 15 kilómetros. No podíamos salir de casa, no podíamos alejarnos. Para salir a pasear tenías que ir con el perro o sacar la bicicleta oxidada que nunca usabas. Pero ahora es que no hay pandemia. Bueno, pues ahora lo legislamos. No, es que el cambio climático, ya no podéis salir de casa. Las Rozas en Madrid lo están implementando ya. En Oxford, en Inglaterra, hay manifestaciones porque te prohíben salir 15 kilómetros de tu alrededor. No, en 15 kilómetros tú tienes el supermercado, el centro sanitario, el colegio, el hospital, el taller mecánico. Ahí no salgas. Y así no contaminas. No es cierto, lo que no quieren es que tengamos libertad. Y ahora quiero irme a Sevilla a ver a los amigos y no podré. Quiero irme a ver parientes que están a 200 kilómetros y si no soy un buen ciudadano, me desconectarán el coche eléctrico. Pero todavía peor, se van a quitar vuestra libertad económica. Ya es una realidad el Central Bank Digital Currency, la moneda digital del Banco Central. Van a eliminar el dinero físico, ese que tenéis en... Yo tengo poco, ¿eh? Algo tengo todavía. Este de aquí lo van a eliminar. Porque con este yo puedo ahora salir ahí fuera y tomarme un café sin que nadie se entere que me he tomado un café. O regalárselo a una chica que está limpiando la escalera porque es simpática. Con el dinero digital sabrán qué has tomado, con quién lo has tomado, dónde lo has tomado, a dónde ibas, qué película has visto, qué avión de Ryanair has tomado, dónde te has ido de vacaciones. Y cuando te salgas de los 15 kilómetros de tu ciudad, desconectarán tu dinero digital.
no podrás pagar nada, absolutamente nada. Y bueno, esto es una novela distópica, esto estás hablando de una cosa futurista. No, esto es real, ya es hoy, ahora y aquí. Y el problema es que nosotros mismos, nos estamos poniendo la soga en el cuello. Pregunté en un supermercado hace poco, perdona, veo que la gente te paga casi todos con Visa. Hace 3 o 4 años me dijeron que al 50%. Ahora me dijo que el 70% pagan con tarjeta. Nadie lleva dinero. La tarjeta es un error. Ya es una identificación. No tienes tu dinero que te da esa libertad. Pero ahora ya están pasando de la tarjeta al pago con el teléfono móvil. Si tienes 90 años te puedo asegurar que no te apetece aprender cómo funciona el teléfono móvil. Hoy para dormir cogí una pensión baratita por aquí y no tenía tiempo y me escribían: ingrese, descárguese en el teléfono el programa no sé qué de pago internet, luego descárguese el teléfono del hotel, ahora descárguese las claves. Escribí y le dije: soy la tata, el señor es mayor y no tiene teléfonos listos. Me contestaron, me solventaron el tema, le enviamos las claves. Me envié las claves, tenía que descargar en mi teléfono programas de quién, ¿para qué? Para que controlaran mi teléfono, para que supieran que vengo a Sevilla. Ese es el dinero digital. Y el dinero digital te supedita a la lealtad al sistema. Si eres un rebelde, yo soy un rebelde con causa, rebelde profesional, rebelde por instinto. Ya has begut oli, que digo en catalán. Ya estás fastidiado. A la sumisión. Sumisión total. No tendrás el SEPE, no te pagarán absolutamente nada del paro, y si tú me quieres enviar 2 euros para ayudarme a una cerveza, dirán: no, que la estamos identificando. Y te van a desconectar para ella. Esa es la realidad. He dicho al principio que no quería hablar de miedo y de meter miedo, pero una cosa es ser un conspiranoico que está todo el día con historias con malas noticias, con historias que entristecen la vida, y otra cosa es esconder la cabeza como el avestruz y no querer conocer la realidad. El control del dinero es una forma moderna de esclavitud. Y todos los imperios, el César romano, el faraón egipcio, los tiranos del pasado, en Asia o en Europa, querían el poder. Pero en cierto momento se dieron cuenta, los ricos, nos están identificando. Ha habido revoluciones, se han cortado cabezas. He dicho: mejor actuamos en las sombras. Mucho más práctico. No nos conocen, no nos ven. Actuamos entre bambalinas y les vendemos un juguete. El juguete de las elecciones democráticas. Podéis votar a quien queráis. No cambia absolutamente nada. Porque, como sabéis, los partidos políticos son financiados por los poderes financieros. Y los poderes financieros son los últimos que deciden la política a la que vamos. No se escapa a ninguno de vosotros que lo que está sucediendo hoy en día no es casualidad, porque sucede en Argentina, en Australia, en Alemania, en España, en Finlandia, en Canadá. La perversión de los niños en todas partes. La inmigración masiva para la aniquilación del hombre blanco en todas partes. Porque ese es la meta última. Primero nos dijeron: no, la inmigración es que los pobrecitos vienen refugiados. ¿Refugiados de qué guerra? ¿De qué guerra vienen? Estos que vienen por Gibraltar o por la frontera del Pirineo no vienen de ninguna guerra. Y no vienen de ninguna guerra porque no veis abuelas, no veis a las mamás, no veis a los niños, todos chicos jóvenes y fuertes. No vienen de ninguna guerra. Como mucho igual vienen a organizarnos una guerra. Luego dijeron: bueno, en realidad no vienen como inmigrantes refugiados de una guerra, vienen para un experimento multicultural. Vamos a crear una sociedad multicultural para demostrar que funciona. Y no funcionó. Y luego dijeron: bueno, vamos a abrir las puertas a la inmigración porque la población autóctona está en declive, lo que no deja de ser cierto, pero ¿quién ha provocado esa suicidio demográfico de los europeos? Y finalmente nos encontramos que en Noruega la policía acaba de informar que el 100% de las violaciones de chicas noruegas tienen lugar a manos de varones inmigrantes, no noruegos. Y las víctimas son
el 99,9% mujeres autóctonas de Noruega. Es que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, yo lo digo claramente. Conozco inmigrantes honestos, conozco inmigrantes que trabajan, inmigrantes que no roban y que no violan. Pero es un hecho que la inmigración masiva irregular provoca criminalidad y delincuencia. Nunca como hasta ahora se había hablado tanto de proteger a la mujer y los derechos de la mujer. Y nunca como hasta ahora ha habido tantas violaciones y maltratos de mujeres. En Estocolmo, más de lo mismo. En Inglaterra, ya los religiosos musulmanes afirman: pronto vamos a poder cambiar vuestra legislación por nuestra Sharia. Solo falta que seamos mayoría. Pero en Birmingham, ya la población autóctona británica blanca es minoría, hoy, 2023. Y en Londres, si vais al centro de Londres, para buscar un anglosajón tenéis que ir con una lupa. París. París, Londres, Bruselas, Berlín, todas las ciudades. Madrid. Eso es una política decidida y querida por el globalismo para aniquilar las naciones. ¿Pero por qué esta manía? Porque esta política de aniquilamiento no sucede en China, tampoco sucede en la India, no sucede en África, sucede en aquellos países cuya población es europea o eurodescendiente, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Una política clara de aniquilamiento de la población blanca. Y esta política la confirman ellos mismos, la confiesan, está documentada. Porque el hombre blanco, quieras que no, le tienen miedo. Es la población de los músicos del barroco, de los escultores del Renacimiento, de los filósofos y compositores del siglo XIX, de los inventores que han llegado a la Luna. Es una raza que puede llegar a sernos peligrosa. Una raza mestiza y mulata, con todos mis respetos, tal vez para el gobierno mundial sea más fácilmente manipulable. Más cómodo. Más cómodo, desde luego, para gobernar. No tendrán un Robin Hood, ni a un Guillermo Tell, ni a un Cid Campeador. Siempre gente conformista con el patinete, la chabola para 2 personas y el pan de insectos. El tema es peliagudo, pero creo que es importante tratarlo, y es lo que yo llamo la dimensión desconocida. Al final, detrás de las políticas actuales hay un plan. Si queremos cambiar la situación actual, hay que hacer planes a 10 años, a 20 años. La Escuela de Frankfurt, como sabéis, en los años 20 y 30, creó un planteamiento de cómo llevar a cabo la revolución al margen solamente de la economía. Hasta ahora sabéis que el marxismo clásico de Marx y de Lenin, era la revolución económica. Quitar el dinero al que lo tenía y dárselo a los pobres. En teoría era esa la idea. Pero luego Gramsci y toda una playa de pensadores de la Escuela de Frankfurt dijeron: no, lo que hay que hacer es destruir la supraestructura, la cultura occidental cristiana blanca. Hay que acabar con ella. ¿Y cómo? Saquemos a la mujer de la familia, digámosla que no es necesario que tenga niños, acabemos con los niños, y vamos a promover toda una playa de desviaciones sexuales que lleven a que la gente no funde familias. Si a los niños de 5, 8 y 9 años les están enseñando porquerías, ya es posible que estos acaben sin fundar familias, que acaben en una de este grupo de gamas de personalidades con diversas posibilidades sexuales. Pero si os vais a Wikipedia y buscáis Escuela de Frankfurt, una pena que no se lo he traído, porque estaría interesante que vierais quiénes son. Un momentito. Y ya digo que
Sí, aquí. Yo os leo el que he sacado de Wikipedia, porque yo he tenido muchos procesos judiciales y hay cosas que yo no puedo decir. Pero Wikipedia puede. Todos estos personajes que han diseñado, escrito y planificado lo que nos está ocurriendo ahora eran, por ejemplo, según Wikipedia, hoy en día tenemos a Judith Pamela Butler, filósofa queer, que es la que más ha defendido toda la teoría de género, LGTB y tal. Es una judía norteamericana, pero no nos interesa que sea judía, sino de que fomenta nuestra decadencia. George Lucas procedía de una rica familia judía de Budapest. No me interesa que fuera judío, sino que era rico y que era marxista. Felix Weil procedía de un grupo de ricos comerciantes judíos de Buenos Aires. No me interesa en absoluto que fuera judío, pero era marxista y millonario. Max Horkheimer procedía de una adinerada familia judía de Stuttgart. No me interesa que era judío, sino que era marxista y millonario. Theodor Adorno, a lo mejor este no, procedía de una acomodada familia judía de Frankfurt, marxista y millonario, que es lo que a mí me interesa. Erich Fromm, el famoso del psicoanálisis, procedía de la familia de rabinos de Francia, de Frankfurt. Herbert Marcuse, de una familia adinerada de productos textiles judía de Pomerania. Walter Benjamin, acomodada familia de origen askenazi de Berlín. Pero lo único que me interesa de esta gente es que eran marxistas. Es decir, marxistas que han diseñado la destrucción de la cultura blanca cristiana occidental hoy. Entonces. Y que curiosamente eran marxistas millonarios. Las cosas no suceden por azar. Y si suceden, puedes apostar a que estaba planeado. La última batalla, el último combate, es el combate de la fe. Porque la batalla final actual no es porque quieran vuestro dinero, lo tienen ya todo. No quieren vuestras casas y vuestros coches. Con los impuestos que pagáis y el IBI que pagáis ya es de ellos, solo pagáis un alquiler. Lo que quieren es vuestra alma. Lo que quieren es que ese pequeño tiempo que tenéis para salvaros entre el hoy y la tumba, que llega a cualquiera, la muerte siempre es temprana y no perdona a ninguno, decía Calderón. Que en ese corto espacio de tiempo consigan perderos. Nuestro Señor organizó su iglesia para conseguir salvaros, para que ese corto tiempo que tenéis de aquí a la tumba salvéis el alma. Y sobre todo que llevéis alegría, convicción y fe a vuestros contemporáneos. Y contra eso están rabiosos. De ahí el odio funesto y fundamental en Ucrania contra la Iglesia. Porque si Rusia gana esta guerra y el occidente colectivo la pierde, el cristianismo podría volver a florecer en Occidente. Pensad que en la paz de Westfalia, la guerra de los 30 años, protestantes, católicos, unos eran los clásicos, los que decían Dios y la fe domina, el poder domina, la corona domina el pueblo. Los protestantes no, aquí cada cual que se salve como pueda, pero somos laicos y somos desinteresados en que Dios y la fe dominen la política de los pueblos. Eso quedó así establecido en aquella paz de Westfalia, y todas las guerras desde entonces han tenido un componente religioso. Explicaba yo a Salvador Borrego en México, la fotografía que he explicado en alguna conferencia, que en la Segunda Guerra Mundial los tanques americanos llevaban una estrella de 5 puntas plateada, y los comunistas rusos tenían una estrella de 5 puntas roja. Y los alemanes llevaban la cruz de los caballeros teutónicos, aquellos que cristianizaron el Oriente Europeo. Los aviones alemanes llevaban la cruz de los caballeros teutónicos y los tanques también. Simbólicamente, la lucha era de la anticristiandad contra los restos de la cristiandad. Y la única nación que en aquel momento, después de la victoria de Franco en España, podía todavía
contener el avance del marxismo y la destrucción cultural del capitalismo liberal era la Alemania de los revolucionarios que desfilaban en Nuremberg. Fue una guerra que en última instancia era religiosa y espiritual. Se ha criticado mucho a los nacionalsocialistas alemanes, pero no cerraron ninguna iglesia. Los sacerdotes protestantes o católicos siguieron celebrando misa hasta el final. En Rusia las iglesias eran graneros, estaban los tanques, estaban los tractores, o las habían destruido. El componente espiritual de la batalla en la que nos encontramos es fundamental. De ahí que tengáis que fortaleceros con el convencimiento de que solo con fe podéis actuar en política y en la sociedad. Hay personas que son contrarias, amigos, camaradas que son paganos, o que son laicos, o que son no creyentes. Pero aun que sean no creyentes, han de tener claro que una persona con fe va a combatir por su valor, su cultura y su pueblo con mayor ahínco que una persona descreída. Ahí tenéis los carlistas en la guerra civil, o los divisionarios de la División Azul en Rusia, que dieron ejemplos magníficos de cómo una minoría de soldados combatía si tenía fe. De ahí que el mensaje de hoy para todos vosotros es armar vuestra alma. No solo tenéis que armaros culturalmente, tenéis que formaros, tenéis que disciplinaros, tenéis que ser intelectualmente serios, tenéis que documentaros, tenéis que ser sobrios en el ser, en el vestir, en el comer. Puedo tener mucho para comer, pero me educa más comer menos que no comer mucho. Puedo ir sucio y sin afeitar y sin ducharme, pero no cuesta más ir bien vestido y duchado y arreglado. Puedes ir con pantalones de náufrago de las islas del Pacífico o simplemente ir con los pantalones planchados. Tenéis que formar el ideal en vuestra propia vida, en la vida que mostráis al mundo. Armar vuestra alma, no os sometáis, y armaros con el convencimiento de que solo el pensamiento político que nos anima, el socialismo auténtico y la revolución identitaria puede salvar a nuestros pueblos. Grandes peligros nos acechan, pero grandes oportunidades. Pensar que en esta pléyade de malas noticias también las hay buenas. Aquí y allí observas cómo en 13 estados de Estados Unidos de la Unión acaban de prohibir el aborto. Estados pro vida. En Estados Unidos hoy, con un gobierno de Biden, liberal y izquierdista. Orbán en Hungría defiende la familia numerosa, financia a las mamás que tengan niños y promueve la familia numerosa. Lo mismo que Putin en Rusia. No me meto con su pensamiento político, digo cuál es la realidad. También en Italia, no sé, Meloni, estos monumentos históricos sobre historias falsas que permite inaugurar son una cosa, pero realmente ha implementado una legislación para financiar con 10.000 euros a las mamás que tengan niños en Italia, porque la demografía italiana está casi como la española. Aquí y allí ves personas que casualmente con la pandemia de estos últimos 2 años han despertado a la verdad. Los unos a causa del dinero digital. Otros han despertado porque no se fían de lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Otros dicen, ¿cómo esto de eliminar a los granjeros y a los campesinos? ¿Y qué comeremos? Otros dicen, ahora hemos de comer insectos. Hasta yo que soy vegetariano estoy por defender comer entrecot, con tal de fastidiar al enemigo, ¿no? Y luego el mensaje muy importante. Ser felices, ser positivos. Caramba, está todo el mundo cabizbajo, todo el mundo con malas noticias. El agua, ha descubierto un científico japonés, cuando está en un campo magnético o electrónico, en un mal ambiente, tiene unas moléculas horrorosas. En un ambiente positivo de música y de naturaleza y en la montaña tiene unas moléculas preciosas. Ya he hablado en otras ocasiones de las famosas plantas. Han hecho recientemente unas niñas en un colegio en Dinamarca un experimento de clase de bachiller.
Han cogido unas plantas naturales y las han puesto en una habitación con el VLAN del wifi que tenéis todos en casa. Y esa misma planta en otra habitación sin wifi, sin VLAN. La de la habitación sin wifi y sin VLAN ha florecido precioso y aquí estaba negra, oxidada y marrón. Apagar el wifi de casa, por lo menos por la noche, caramba. Ponerle un contador que se encienda las 3 horas que lo necesitáis porque es veneno puro. Os lo está diciendo la planta. Igual que las gotas de agua, igual que esas plantas con el wifi, vosotros, si estáis todo el día alimentándoos de malas noticias, alimentándoos de WhatsApps con burradas, sois como un árbol al que no podéis abrazar, porque tenéis un aura que no ofrece un aura positiva. Abrazar a la gente, hablar bien de las cosas y de las personas, ser positivos, creer en el futuro, fundar familias, ayudar a las mamás que quieran tener niños y no quejaros tanto. Luchando así, antes o después y hasta nuestro último aliento, venceremos sin lugar a dudas. Gracias por vuestra atención.